¿Cómo nace esto, el TPP? El embrión de esto, les lo decía hace un momento, es un acuerdo muy pequeño que en su momento pasó absolutamente desapercibido, llamado el P4, o Pacific 4, que lo negociaron Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur en 2005 y que está vigente desde el año 2006. Uno mira ese listado de países y dice, qué acuerdo más atípico, y lo es. Son todas economías muy pequeñas, muy abiertas en general, y muy lejanas, distribuidas en un espacio geográfico en el cual el único denominador común es tener riberas en el Pacífico. Huelga decir que son economías que no tienen vínculos comerciales o de inversión de ninguna significación históricamente, por los motivos que acabo de poner. Y por lo tanto uno se pregunta, bueno, ¿cuál es la génesis de este acuerdo? Aquí claramente no hay un actor, uno nuevamente mira la lista de participantes, no hay un actor hegemónico que haya sido el que haya estado detrás de este proceso, ni tampoco hay grandes consideraciones de acceso a mercado. No es como que alguno de estos países tenía una intención de mejorar su acceso al mercado de alguno de los otros. Uno, porque son países pequeños; dos, porque son países abiertos; y tres, porque son países con los cuales, en todo caso, los flujos de comercio eran mínimos. Entonces, ¿cuál era la motivación? Y la motivación es que en realidad este acuerdo fue una suerte de contribución conceptual de estos países a darle expresión práctica, o comenzar a darle expresión práctica a la propuesta del área de libre comercio del Asia-Pacífico, que es una propuesta que no surgió de los gobiernos del Foro de Cooperación Asia-Pacífico, APEC, sino de los empresarios, del mundo empresarial, el APEC Business Advisory Council, APAC, los representantes del sector empresarial, pero en particular de las grandes empresas de los países del APEC. En el año 2004 habían presentado esta idea de por qué no avanzar hacia una gran área de libre comercio que involucrara a los 21 países miembros de la APEC. Y estos países, Chile, Brunei, Nueva Zelanda y Singapur, tuvieron la osadía de algún modo recoger el guante y hacer una primera contribución hacia ese proyecto, cual fue la idea del P4. Y justamente en la idea de que el P4 pudiera evolucionar hacia un acuerdo más comprensivo, con una participación de un número mayor de países, es que se le introdujo una cláusula de adhesión que, de hecho, si uno la mira, no solo implica que podían acceder al P4 países miembros de la APEC, sino también cualquier país, en principio. Bueno, la historia avanza algunos años, y en 2008, hacia finales de 2008, quiere decir que en las postrimerías de la administración Bush, Estados Unidos expresa interés en sumarse al P4. Ocurre que vienen las elecciones, asume Barack Obama, este proceso entra en pausa porque la administración del presidente Obama, hay que recordarlo, toma el poder en un momento de crisis económica mundial tremenda, en los primeros meses del año 2009, y por lo tanto las preocupaciones eran de otro tipo: redinamizar la economía y evitar un colapso del sistema financiero internacional. Por lo tanto, todos estos temas comerciales quedaron en pausa. Pero finalmente Estados Unidos vuelve a la mesa con su interés de ingresar al P4, y ahí se abre un espacio para que ingresen también Malasia, Perú y Vietnam. Queda claro, y bueno, saltando al 2012 se suman México y Canadá, y el 2013 Japón. Queda claro que ya desde el momento en que Estados Unidos ingresa a sentarse en esta mesa, la naturaleza del proyecto cambia. Ya no estamos hablando de la ampliación del P4, estamos hablando de algo nuevo. Para ponerlo coloquialmente, este es un ejemplo de una situación en la cual un invitado llega a la fiesta y a partir de ese momento se hace el dueño de la fiesta. Los términos de la conversación cambian, ¿no? Por lo tanto, primera cosa que es importante entender: el TPP no es una ampliación del P4, es un acuerdo nuevo. El P4, por cierto, en principio va a seguir existiendo, sin perjuicio de que obviamente en la medida en que el TPP algún día entre en vigor, el P4 va a pasar a ser una curiosidad, por mucho que técnicamente siga vigente. Pero el TPP no es una ampliación del P4, es un acuerdo nuevo, y es un acuerdo que en la retórica que le ha querido dar, en la narrativa que le ha querido dar el gobierno de Estados Unidos, es un acuerdo del siglo XXI.
que busca dar cuenta de los cambios que ha tenido la economía mundial, la importancia creciente de Asia, la importancia creciente de las cadenas de valor, en fin, y por lo tanto con el TPP se busca dar una respuesta a esas transformaciones. Es obviamente un proceso liderado por Estados Unidos, eso bien sabido, en respuesta a tres cosas que están muy relacionadas entre sí. El rol creciente de Asia en la economía, y no solo en la economía, sino en la política mundiales, y esto se ve reflejado en la estrategia del pivote a Asia de la administración Obama, que básicamente implicaba dar relativamente más atención y recursos a Asia en detrimento de otras regiones del mundo, reconociendo que Asia se está volviendo una fuerza dominante en la economía mundial, pero ciertamente también en la política. Segundo, la irrupción de China en la economía mundial y su creciente influencia en Asia, nuevamente, no solo económica, también con un fuerte trasfondo político. Y esto tiene implicancias directas para Estados Unidos, que hasta ese instante era, sin ser un país asiático, una presencia muy fuerte en el esquema de seguridad, de las relaciones de seguridad asiáticas. Y por último, el fenómeno de las cadenas de valor y la demanda por nuevas reglas comerciales que el comercio en cadenas de valor implica. Para ponerlo en simple, el comercio en cadenas de valor es un comercio en el cual los temas arancelarios pasan a segundo plano y pasan a ser mucho más importantes temas de orden regulatorio, cómo se trata la inversión, cómo se tratan los servicios, las normas técnicas, las compras públicas, la política de competencia, temas que son de una complejidad mucho mayor de negociar que los aranceles. Un asunto interesante a propósito de esto mismo es que si uno mira el comercio entre los países del TPP, menos del 20% del comercio entre ellos no está cubierto ya por algún acuerdo comercial. Pues de otra manera, más del 80% ya está cubierto por algún acuerdo de libre comercio o similar. Eso que nos dice que la reducción de aranceles no es el objetivo central del TPP, porque eso ya se ha perseguido por otras vías, básicamente bilaterales. La gran excepción aquí es la relación Estados Unidos-Japón. Los dos principales participantes en el TPP no tienen un tratado de libre comercio entre sí. Por lo tanto, en ese ámbito particular sí es importante el tema arancelario, por lo demás no lo es tanto. Y por ende, el énfasis principal de este ejercicio del TPP es regulatorio, es decir, tiene que ver con los temas de propiedad intelectual, servicios, tratamiento de la inversión extranjera, las empresas estatales, la política de competencia, los estándares laborales, los estándares ambientales, en fin. La palabra que se suele hablar, que se suele utilizar es la convergencia regulatoria, es decir, de algún modo que la manera en que estos 12 países regulan todos estos temas sea, si no idéntica, por lo menos lo más similar posible. Porque el supuesto detrás de eso es que eso facilita el funcionamiento de las cadenas de valor. Ahora, en grandes números, ¿cuánto pesa el TPP? Veamos, en términos de población estamos hablando, agregando estos 12 países, 800 millones de personas sobre una población de 7.000, poco más del 10%, no es tan impresionante. Ya es mucho más impresionante, como es lógico, su contribución en materia de lo que pesan en el producto mundial. El producto combinado de estos países son casi 28 billones de dólares, o sea, 28 millones de dólares sobre una economía mundial que en dólares corrientes es de 75 billones, es decir, estamos hablando casi un 40%, un 37%. No hay que olvidar que están ahí Estados Unidos, Japón, Canadá, México, varias de las principales economías mundiales. En el comercio mundial, el TPP tiene una participación cercana a un cuarto del comercio mundial, un poquito por debajo de un cuarto en materia de exportaciones, un poquito por sobre un cuarto en materia de importaciones, y tiene un peso mayor en materia de los flujos de inversión extranjera directa. Un tercio de la inversión extranjera directa, o sea, los países del TPP en su conjunto absorben 1 de cada 3 dólares de inversión extranjera directa en el mundo y son el origen de 4 de cada 10 dólares de inversión extranjera directa en el mundo. Pues de otra manera, son más importantes como origen de la inversión extranjera, como inversionistas extranjeros, que como receptores de inversión extranjera, y esto tiene que ver básicamente con el hecho de que Estados Unidos y Japón son 2 de los 3 principales inversionistas extranjeros en el mundo. Como sea, claramente es una agrupación que tiene un peso importante en la economía mundial, cualquiera sea la métrica que uno quiera usar para medirlo.
Ahora bien, se trata de un grupo extremadamente diverso. Y estamos hablando que hay participantes de Asia Oriental, de Oceanía, de América del Sur y de América del Norte. Solo para darles alguna idea, el PIB de Estados Unidos es 1000 veces el de Brunei, su población es 800 veces la de Brunei, PIB per cápita de Australia es 34 veces el de Vietnam. En tamaño, huelga decir la diferencia entre el tamaño geográfico de Estados Unidos y el de Singapur, que es básicamente una ciudad-estado. Enormes diferencias de tamaño en niveles de desarrollo, piensen ustedes Estados Unidos y en el otro extremo Vietnam. De estructura productiva, hay países que son productores de commodities, hay países que son potencias manufactureras, hay países que se dedican a los servicios. Enorme diversidad de sistemas políticos, de sistemas y tradiciones jurídicas, de capacidades institucionales y, no menos importante, de cultura y de lenguaje. Algo interesante notar también es que la participación en el TPP divide a la membresía de varios esquemas de integración. Por ejemplo, la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático, la ASEAN, ahí tenemos que Singapur, Malasia, Vietnam, y no sé si me está quedando algún otro fuera, que son miembros de la ASEAN, participan en el TPP, pero otros países como Indonesia, Filipinas, Tailandia no participan. Aquí en nuestra región, en la comunidad andina, Perú participa en el TPP, Colombia, Ecuador, Bolivia no lo hacen. En la Alianza del Pacífico, Perú participa y Chile también, México también, Colombia no. Curiosamente, el NAFTA, el Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte, sí, sus 3 miembros están en el TPP, y uno puede argumentar que un objetivo de Estados Unidos desde el comienzo fue que sus 2 socios del NAFTA estuvieran adentro, porque a través del TPP iba a haber una suerte de renegociación de facto del NAFTA, por lo tanto era preferible que México y Canadá estuvieran adentro. Por último, un elemento para añadir aún más complejidad a este panorama es que 7 de los miembros del TPP, básicamente los que son del lado occidental del Pacífico, es decir, los asiáticos y de Oceanía, participan desde el año 2012 en un proyecto competidor del TPP, como es la Asociación Económica Regional Comprensiva, o RCEP en su sigla en inglés, que es liderado por China. Y aquí se hace muy evidente lo que Chacho mencionaba al comienzo, es decir, aquí hay una tensión y no es posible ignorarla entre 2 proyectos, macroproyectos de integración, uno transpacífico liderado por Estados Unidos, que es el TPP, y otro que es estrictamente asiático, de Asia Oriental y Sudoriental, que es liderado por China. Y ahí hay cuando uno mira estos 2 proyectos, hay una zona de intersección en donde están países como Malasia, Singapur, Vietnam, Australia, Nueva Zelanda, que están sentados en los 2 tableros. Todo lo cual nos da cuenta de que estamos hablando de una negociación de un grado de complejidad absolutamente inédito en la historia. Ahora, ¿cuánto pesa el TPP en el comercio de los países que participan en él? En general pesa bastante. En este gráfico, lo que ustedes ven en el gráfico a la izquierda es la participación del TPP en las exportaciones mundiales, en las exportaciones totales de bienes de cada uno de sus países miembros, que son las barras en azul, y el promedio para el conjunto de esos 12 países, que es la barra en rojo. Y similarmente lo mismo, pero para las importaciones, en el gráfico de la derecha. Y ahí lo que vemos es que el promedio para los países del TPP, casi la mitad de sus exportaciones van dirigidas al propio TPP, que es bastante. Y desde el lado de las importaciones, casi el 40% de las importaciones que estos países hacen desde el mundo provienen del TPP, también es bastante. Habiendo dicho esto, si uno comienza a mirar ya de manera más desagregada por países, la dispersión es bastante. Si ustedes se fijan, por ejemplo, para Canadá y México, más del 80% de sus exportaciones totales se dirigen al TPP, pero esto es engañoso porque es básicamente por Estados Unidos, ¿ya? En general, Canadá y México, dejando de lado Brunei, que es un paísito muy pequeño, digamos, pero Canadá y México son los 2 países para los cuales el TPP es más importante, tanto como destino de sus exportaciones y como origen de sus importaciones, pero como decía hace un momento, eso tiene que ver mucho con que esos 2 países están vinculados de manera muy fuerte en lo comercial con Estados Unidos. Ahora, bajemos ya
Bueno, esto era un poco el contexto, ahora ya bajemos al tema de cómo entramos los latinoamericanos acá. Y una primera aproximación a eso sería ver cómo son los patrones comerciales de los 3 países participantes en el TPP con Asia. Aquí vamos por partes, porque si no se puede desordenar un poco los dos gráficos de arriba y el gráfico de abajo a la izquierda nos muestran el comercio de Chile, Perú y México respectivamente con los principales actores de Asia: China, Japón, la República de Corea, las 6 principales economías del ASEAN y la India, y finalmente con el total de Asia-Pacífico, ¿ya? Y ahí están las exportaciones en azul, las importaciones en marrón y el saldo comercial en verde. Lo que vemos es que Chile tiene una relación básicamente superavitaria con Asia, la tiene con prácticamente todos los socios asiáticos, excepto los países del ASEAN. Perú tiene una relación básicamente equilibrada con Asia, es decir, pequeños déficits, pequeños superávit, en el agregado un pequeño déficit, pero es cercano al equilibrio y fluctúa en torno al equilibrio si uno lo mira en el tiempo. Es decir, Chile tiene un consistente superávit, Perú tiene una situación cercana al equilibrio de manera regular. México es distinto, observen abajo. México tiene un tremendo déficit comercial con Asia. Básicamente por cada dólar que México exporta a Asia, importa 9. De ese orden de magnitud estamos hablando. Y eso se explica de manera principal, pero no exclusiva, por el fuerte déficit comercial que México tiene con China. ¿Cómo explicamos esto? Bueno, porque Chile y Perú son grandes exportadores a Asia, particularmente de minerales y metales, cobre, hierro, oro, en fin, que Asia demanda con mucha voracidad. Y de hecho Chile y Perú son 2 de los principales exportadores latinoamericanos a Asia. México, por el contrario, no es un productor de commodities, es un productor de manufacturas, autos, electrónica, televisores celulares, en fin, ropa, que son las mismas cosas que Asia produce y que China produce en particular. Por lo tanto, tal como Chile y Perú son complementarios con Asia, México compite con Asia, y compite con Asia en su propio mercado y en el mercado de Estados Unidos. Por lo tanto, son 2 situaciones muy diferentes. Y eso se resume en el cuarto gráfico, que es abajo a la derecha, que es para cada uno de los 3 países cuánto pesa Asia en el comercio con el mundo. Como podemos ver, para los 3 países Asia representa aproximadamente un 30% de las importaciones, eso no varía. Pero por el lado de las exportaciones es muy distinto el cuadro. Para Chile, Asia es prácticamente la mitad de sus exportaciones en América Latina. Y aquí el vínculo, no es sorpresa, viene fundamentalmente a través de la Alianza del Pacífico. 3 miembros de la Alianza del Pacífico ya forman parte del TPP, y el cuarto, que es Colombia, ha manifestado en el pasado interés en unirse. No sé si el interés sigue tan entusiasta hoy en día, pero en el pasado, estoy hablando de años 2010, 2011, sí había un interés efectivo y hubo de hecho un planteamiento formal que fue rechazado, dicho sea de paso, en su oportunidad porque Colombia no era miembro de APE. El Mercosur y el Pacífico, representado por la Alianza del Pacífico, que es una situación muy indeseable y muy negativa desde el punto de vista de pensar en convertirnos en una macro región integrada. Estamos viendo también algo bueno, que es un incipiente acercamiento embrionario entre la Alianza del Pacífico y el Mercosur, y hay algunas iniciativas en curso en ese sentido, no voy a elaborar en esto. Esto es algo que, en mi opinión personal, pero en la institución en la que yo trabajo, en la CEPAL, también es muy positivo, tiene un tremendo potencial, no solo para beneficiar a los 2 esquemas, sino también a la región como un todo, a la integración latinoamericana. Pero aquí, y aquí con esto termino, ¿qué pasa con ese proceso que está recién dando sus primeros pasos si de aquí a un año, a 18 meses, lo que sea, la Alianza del Pacífico termina siendo absorbida por el TPP? No en lo formal, pero sí en los hechos. Es decir, se concluye la negociación del TPP, Colombia ingresa, y por lo tanto en la práctica terminamos teniendo una suerte de absorción de un esquema de integración latinoamericano completo, que es la Alianza del Pacífico, por un esquema de integración transpacífico liderado por Estados Unidos. Por de pronto, la razón de ser, argumentaría yo, no riesgo ser provocador, la razón de ser de la Alianza del Pacífico como proyecto autónomo de integración queda bien entredicho, primera cosa. Y segundo, la posibilidad de esa
convergencia gradual con el Mercosur quedaría inmediatamente abortada casi en su inicio, lo cual sería obviamente un escenario muy negativo. Yo no tengo respuesta de cómo impedir esto, digamos, y el tiempo lo dirá, pero en fin, hay algunas reflexiones para la discusión posterior. Muchas gracias. Esto no es más que un tema altamente especulativo y que provoca, por su importancia y por su conformación recién, pues este tipo de charlas que ojalá y se reproduzcan en todos los países de América Latina. Desde luego también a Sebastián, que es coautor del libro que estamos presentando el día de hoy y que también amablemente aceptó, no obstante que el TPP no está firmado, ¿no? Tenemos ya un libro y dirán ustedes, bueno, ¿cómo es posible que haya un libro sobre un acuerdo que no está firmado? Pues de ahí la osadía. El TLC, los TLC no son nuevos. O sea, lo único que podemos decir los que estamos aquí, estos temas ya no son nuevos. Tenemos ya más de 20 años de experiencia todos en este tipo de nuevas estrategias, por lo menos en la parte más fuerte. A lo mejor si la ampliamos sería mucho más, pero ya sabemos lo que no debieran ser. Creo que ya hemos acumulado una experiencia y por lo tanto creo que parte de la gestión de la academia es adelantarse a los hechos y no post-mortem. Los amparos no proceden contra hechos consumados, como todos sabemos. Así que valdría la pena hacer el intento, y tan ha valido la pena que estamos hoy aquí y todavía no está firmado el TPP, y creo que estamos debatiendo y haciendo algunas ideas sobre un tema tan importante. Y desde luego pues a Ignacio Martisegui por su organización y su invitación a estar aquí el día de hoy. Te agradezco mucho, Ignacio, la organización y la invitación a este evento. Esta reunión se parece mucho a alguna reunión que habrá tenido hace 100 años, totalmente especulativa, sobre lo que sería el siglo XX en términos de si iba a ser el siglo todavía de Inglaterra o si iba a ser el siglo de Estados Unidos. Y a lo mejor probablemente se parece a otra que seguramente también se sucedió en el siglo XIX, sobre si iba a ser Francia o si iba a ser Inglaterra el hegemón del siglo correspondiente. En ese sentido, creo que hoy repetimos lo de ayer y lo de antier, con una pequeña diferencia. Una pequeña diferencia de que en el siglo XIX y en el siglo XX lo que se debatía era si las hegemonías eran de Inglaterra o de Francia o de Estados Unidos, pero eran occidentales. Y hoy lo que en esta mesa también está muy presente es si las hegemonías y los liderazgos económicos, geopolíticos y comerciales del siglo XXI van a ser asiáticos, sí, específicamente China. No es menor esta pequeña variante en el caso de América Latina, y me parece que esto le da un agregado todavía más relevante a este tipo de temas, que por lo demás de inicio yo adelanto conclusiones. O sea, si esto es un reacomodo geopolítico del siglo XXI, caramba, creo que es una gran oportunidad nuevamente para América Latina para repensar su posición, su actuar y su diseño estratégico para lo largo de este siglo XXI. Creo que esta, que podría ser una de las conclusiones que yo puedo adelantar, se adelanta a todo ese tipo de opiniones que pueden parecer todos esos obstáculos reales, piedras, tradiciones, atavismos que efectivamente existen, pero que nos vuelven a poner América Latina, igual que las demás regiones del mundo, como lo estamos viendo, en una posición de una baraja nueva que se está dando y en la que habría que ponerse atentos para que le toquen a uno unos mejores juegos. ¿Cómo ubicamos al TPP? Pues el TPP es muy complicado ubicarlo en una sola línea de análisis. Más allá de la intencionalidad de sus autores, que desde luego, como ya coincido con Sebastián, efectivamente es una propuesta norteamericana, más allá de la intencionalidad, porque si esta fue verdaderamente, está llena de claves y llena de líneas que se cruzan, creo que implica una serie de novedades a las cuales habría que poner mucha atención. ¿Qué es? ¿Es un nuevo tratado de libre comercio para simplemente unir estas dos áreas en las que había un vacío comercial?
es una primera respuesta de Estados Unidos a los 35 años de gestión china vigorosa, clara, con visión de largo plazo ante un autismo norteamericano. Es una respuesta de Estados Unidos hacia la política de posicionamiento de China en América Latina, donde ya es el primero o segundo socio de todos nuestros países. Es un choque por el liderazgo del siglo XXI, es una estrategia que quiere ayudar o negociar ese tipo de temas. Es a lo mejor el cambio de era, estamos también parte de uno de los puentes que se están construyendo dentro de ese cambio de era. ¿Es acaso un choque de civilizaciones? Y esto es parte de, también es una estrategia pálida tal vez, pero una estrategia de ese choque de civilizaciones. Bueno, como vemos, está muy alejado, y nada de esto es exagerado decirlo, dentro de un análisis que pudiera coincidir o abarcar todo este tipo de temas, en los que si nada más nos circunscribiéramos al tema jurídico, podríamos estarnos aquí 2 días viendo el contenido y el cambio y la profundidad de las consecuencias del nuevo contenido jurídico del TPP. Entonces, por eso es que es difícil captar al TPP y hacer una opinión muy sintética para poder dar una opinión muy clara. Como vemos, es una matrushka que al momento que encuentra uno una razón y posiblemente una respuesta, nos aparece otra matrushka y una tras de otra nos van llevando a una serie de disgregación que a veces perdemos el hilo conductor del tema. Por eso digo que si esto fue como parte de una inteligencia de los autores, pues caramba, habría que felicitarla, pero si esto pareciera que va más allá de la propia inteligencia de los autores, pues podría ser que lo que hoy la globalización y sus vectores que se conectan todos los días nos lleva a que en este mundo tan interconectado, pues una propuesta como esta pudiera tener tantos efectos y tantas consecuencias. En ese sentido, yo quisiera simplemente hacer una posible ubicación y 2 o 3 ideas de aproximación que ayudaran tal vez a explicar, por lo menos de mi parte, un poco más cómo conceptualizar al TPP. Y la primera de ellas, yo la diría, la ubicamos en este mundo de grandes preguntas y pocas respuestas. Yo creo que no somos los sustentadores únicos de las preguntas o de las faltas de respuestas, y creo que este mismo sentimiento está hoy en la Unión Europea, cuando se debate en el Parlamento Europeo cuál es el sentido de futuro del modelo económico europeo, donde no se ponen todavía de acuerdo si debe ser la propuesta alemana o la propuesta de los países afectados, o la propuesta de los países intermedios. No saben tampoco cuál es la nueva relación económica, proyecto económico, y mientras tanto siguen desmantelando el estado de bienestar todos los días. Entonces vemos que lo que abundan son preguntas, y en la Unión Europea una de las filosofías que dieron sentido a toda la parte del desarrollo occidental siguen prevaleciendo este tipo de cuestionamientos. Lo mismo pensaríamos que pasa en Estados Unidos, si quitamos un poco lo de la coyuntura del petróleo y de las nuevas innovaciones en petróleo, que no dejan de ser coyunturales y todavía están pendientes de que ratifiquen su consolidación como verdaderamente una estrategia de largo plazo que vuelva otra vez a fortalecer la economía norteamericana. Veríamos que también el debate entre republicanos y demócratas no está claro, no saben a dónde van, están perdidos todavía en un laberinto, y la parte económica está todavía debatiéndose si hay una mayor participación del gobierno norteamericano dentro del Buy America, o si todavía tendrán otro tipo de líneas de mayor alejamiento, y sigue siendo un tema a debatir mientras se sigue empobreciendo la población norteamericana, como lo vimos esta semana con los reportes del empobrecimiento de las clases medias de Estados Unidos. Y lo mismo veríamos en todos lados, la misma Asia, que pareciera hoy lujuriosamente exitosa, vemos que en China lo que se debate también es el modelo económico, ¿no? Sí, ese traspaso del modelo exterior expuesto hacia un modelo interior de mercado interno, donde ya no sabemos hasta dónde va uno y hasta dónde va el otro, y tampoco sabemos hasta dónde llegará uno y hasta dónde llegará el otro. En fin, creo que al TPP lo podemos incluir en este tipo, en esta orfandad que hoy priva en el siglo XXI
alrededor de este mundo de la economía global, de la geopolítica global, donde todo se está reconstruyendo y donde aparece dentro de esta orfandad una serie de ideas lúcidas, pero también conviven con una serie de ocurrencias en las que no sabemos, y lo sabremos en el tiempo, cuáles son aquellas que se van a validar por sus propias consistencias y cuáles de ellas no dejan de ser simplemente una expresión o una ocurrencia de algún académico por ahí perdido, en la que en un escritorio se le ocurre, como el caso de los BRICS, en 2001, pues, generar una idea simplemente sacando una proyección de crecimiento, ¿no? Esto que está, después de 9 años, empezando a tomar forma, pues estaría todavía pendiente de convalidarse en el tiempo a través de las propias consistencias e inconsistencias de los propios países. El TPP deambula, habita en ese nuevo universo junto con el TIP, habita con el ASEAN más 3, con el RCEP, con el ASEAN más 6, con la propia agotamiento de la OMC, en la que todos vemos un gran debilitamiento de la propia organización, de la reconstrucción de los otros organismos internacionales, pero bueno, el TPP estaría en esa línea. Y sin embargo, si en esta línea está, en esta recomposición del mundo global, lo cierto es que tampoco esto es nuevo, ¿sí? O sea, si bien podemos estar nosotros ahorita tocando el tema del TPP y viéndolo como parte de, la verdad es que este movimiento no empieza en el 2001, ni empieza en el 2011, es un movimiento de cansancio, de intercambio, de modificación, de recambio, que empieza desde finales del siglo XX, por lo menos desde finales de la década de los 70, donde una serie de sucesos, de acontecimientos y de decisiones nos traen una gráfica tan contundente como esta. Decía Chacho que efectivamente pasamos de una era de Atlántico al Pacífico. Y esto es un tema que se ha tratado ya por algunos especialistas también de finales del siglo pasado. Hay otros que lo están tratando, pero los únicos que le hicieron caso fueron los asiáticos. O sea, Occidente, más allá de ser un comentario elegante en una mesa de discusión, nunca tomó ni ha acusado recibo de que efectivamente pareciera que estábamos en medio de un recambio económico, territorial y poblacional, que son los argumentos más fuertes de la geopolítica, en términos de un agotamiento de una era que parece que está bastante más agotada de lo que pensábamos. Si ustedes ven esta gráfica, lo que podemos ver ahí es que de un occidente, en términos de población, territorio y economía, débil todavía en 1500, hacia un gran éxito en el siglo XX, con crecimientos hasta el 80% del PIB y 60% en población y territorio del mundo. Hoy lo que vemos a 2020 es que el poder económico, el poder territorial y el poder poblacional de Occidente está a los niveles de hace 500 años. Pareciera que eso que pensábamos que puede llegar a una era y un trascambio, pues parece que ya llegó, ¿sí? Y más allá de los detalles que nos pudiéramos poner de acuerdo o no, de si esto sí, si esto no, y si la cultura no va a cambiar y que todo la gran impronta occidental pervivirá, yo estoy de acuerdo con todo lo que se diga. Lo que sí es que en términos económicos y geopolíticos esto ya cambió. Ya cambió y no tendríamos que esperar a si China va a pasarle el PIB a Estados Unidos en el 2020 o en el 2023. Esto ya es una cosa intrascendente. Lo que vemos ahí es que Asia y Asia del Este, y en especial China, está ya con un cambio muy fuerte, muy poderoso, que nos ubica a América Latina y a todos nuestros países en una nueva era. Una nueva era que nos trae muchas oportunidades y muchos retos. Y la pregunta es, ¿qué estamos haciendo nosotros como América Latina respecto a esas oportunidades y esos retos? ¿Sí? ¿Realmente estamos conscientes de este momento histórico que estamos viviendo? ¿Estamos teniendo acciones respecto a este movimiento histórico que estamos viviendo? ¿O somos simplemente testigos pálidos de este tipo de acontecer que nos parece lejano y que pareciera que llegan noticias ahora de Oriente con este tipo de mensajes? Esto tampoco es nuevo, ¿sí? Vale la pena recordar que en términos de población y en términos de PIB, tenemos que el mundo hasta el siglo XVIII había sido por lo menos hegemónicamente asiático. En términos de economía, los primeros 1000 años
perdón, como ustedes pueden ver, India es el país hegemónico económicamente en términos globales, y luego los otros 8 siglos China es el gran hegemón económico de la época moderna. Solo hasta principios de 1800 China cede esa hegemonía por parte de Occidente. Lo vemos también en materia de población, ¿sí? O sea, el mundo también en materia de población nunca ha sido occidental. Desde el primer año de esta era, tanto China como India, los números que tienen es que han sido 20 o 30 millones superiores a Europa en su momento, y también muy superiores incluso juntos a la Unión Europea y Estados Unidos. Por lo tanto, aquí hay un olvido occidental de estas hegemonías que han dominado la era moderna de este mundo del poscristianismo, pero se olvidó junto con ello todo ese acervo y toda esa cultura y todo ese predominio. Pero los que no se les ha olvidado son a los países asiáticos, ¿sí? O sea, ellos han estado muy pendientes de este pequeño espacio histórico, como le llama Huntington, este paréntesis histórico, como le llama él, en el que solamente durante 200, 250 años ha habido económicamente un predominio occidental. No me refiero a la parte cultural porque es un debate más amplio, no es el lugar para señalarlo, y desde luego ese tendría que tocarse con mayor cuidado, aunque no está exento, ¿sí?, de la agenda ni de los análisis que ya están haciendo los especialistas, los pensadores y los académicos asiáticos. Es una oportunidad. Yo no tengo duda de que América Latina siempre está frente a la oportunidad. Por mil y otras razones, a veces la hemos dejado escapar. Creo que hoy se nos sigue presentando de manera muy fuerte. La parte jurídica del TPP es un punto también relevante que no se puede perder de vista. En la parte agrícola se manejan los mismos aceptación de subsidios y subvenciones para Estados Unidos como se aceptarán para Japón. Por lo tanto, no es ahí donde está el disenso entre Japón y Estados Unidos. En la parte industrial, desde luego, se quitan todas las barreras al intercambio de bienes industriales, lo cual está muy en la línea de la matriz de negocio de Estados Unidos respecto a la zona de Asia del Este, que es la fábrica del mundo, y donde está la mayor apuesta en términos jurídicos por parte de Estados Unidos es en la parte de servicios. Y es en la parte de servicios porque ese es el futuro del siglo XXI. El futuro del siglo XXI se escribirá en la generación de riqueza, que como vemos hoy, las empresas importantes, las que están generando más riqueza, las que hoy son las número 1 de las bolsas de valores, son las empresas tecnológicas. Por lo tanto, el TPP viene a romper el congelamiento de la OMC, como lo hizo el Telecam en 94, y viene a generar una propuesta jurídica OMC Plus, ¿sí?, en la cual se amplían derechos de autor, se amplían derechos de marca, se amplían derechos de propiedad intelectual, se amplían criterios para la regulación de Internet, se amplía y sobre todo dando una total preferencia a las industrias farmacéuticas, del entretenimiento y electrónica, donde Estados Unidos es muy fuerte y donde estará generando el 70-80% de su PIB, como lo tiene ya ahora, y se seguirá fortaleciendo en esa línea, junto con la de los países desarrollados. Y pues la historia nos vuelve a citar nuevamente. En 1889, Estados Unidos nos invitó a la primera conferencia internacional en Washington para aglutinar a los recientes y nuevos países latinoamericanos. 18 países fuimos ahí, ¿sí?, y a partir de ahí se escribió una historia de 100 años entre América Latina y el mundo geopolítico en relación directa con Estados Unidos, ¿sí? La inserción ahí fue decidida a partir de esta reunión tan relevante. Es la gran oportunidad, hay las voces románticas verdaderamente en la que vayamos todos juntos y aprovechemos ese gran mercado que nos está esperando. Nadie duda que es una oportunidad,
nadie duda que es una realidad que nos va a cubrir por lo menos al 2050. El tema es que creo que otra vez acudir sin una toma de conciencia, sin un análisis previo, sin saber a lo que vamos o lo que vamos a hacer, el estar firmando TLCs con 6 fracciones arancelarias, que es lo que obedece a nuestro mundo de negocio, ¿sí? No hay un país que tenga 5 o 6 fracciones arancelarias más que esté vendiendo hoy a China o Asia del Este el 80-90% de su negocio de exportación. Firmar TLCs con 6, con 4, con 5 fracciones arancelarias contra 11.000 fracciones que abrimos a Asia del Este o a China, me parece que es un mal negocio. Me parece que es un triunfo pírrico, cuando además esas 4, 5, 6 o 7 fracciones se tienen que comprar porque son los productos que no hay en el mercado y que solamente América Latina los tiene. Por lo tanto, hemos transitado dentro de este siglo XXI, primero por una década que se le llamó de la ilusión diplomática en Brasil, cuando creímos que podíamos ser amigos estratégicos de un nuevo hegemón. Se nos olvidó que con los hegemones no hay amigos, hay intereses. Entonces, que tendríamos que recordar que hay intereses y que tenemos que manejar cuáles son nuestros activos para poderlos manejar. De la ilusión diplomática hemos pasado ahora a la época de los tratados. Y ahora es a ver quién tiene un tratado con China, con Asia del Este, desde luego en ventas de 5 o 6 fracciones arancelarias que seguramente las estaremos vendiendo sin tratados de libre comercio, ¿sí? Ya sea cobre, ya sea oro, ya sea soya, ¿sí? Ya todo eso China, Asia del Este, India lo necesitan y lo seguirán necesitando. Lo que tendremos a cambio cada día más es una gran cantidad de productos manufacturados que están condenando a la región, como lo ha hecho en los últimos 20 años, a perder su posicionamiento industrial. O sea, América Latina en conjunto en los últimos 20 años ha perdido cerca del 25% de su producción industrial. Esto es importante, esto es delicado, porque América Latina ha descuidado uno de los temas que generan más riqueza y que generan más empleo. Y la otra pregunta es, ¿cuál es el posicionamiento de negocio para este siglo XXI? Estados Unidos lo tiene muy claro con el TPP y con el TIP. El TPP busca una matriz de negocio donde compre bienes intermedios baratos, sin importar que se cumpla o no la normativa OMC. Por otro lado, requiere que alguien los maquile en países de América Latina, donde les exige que cumplan al 100% la normativa OMC. Recordemos que la zona económica que trató de poner Brasil en Manaus fue atacada por los 28 países de la Unión Europea como una violación a la OMC, y no se ha debatido la Free Trade Zone de Shanghai de octubre del año pasado, que está llena de incentivos fuera de OMC para los negocios que se están instalando. Son estas y otras grandes preguntas las que quedan en el aire. El problema es que nos estamos enfrentando gradualmente, casi por goteo, imperceptiblemente, a un escenario de proliferación de acuerdos comerciales preferenciales. Todos ellos son bien educados, todos se llaman acuerdos de libre comercio, pero todos, desde el punto de vista fundamentalmente del GATT y la OMC, son acuerdos discriminatorios. Es decir, que son acuerdos que benefician a los que están adentro. Y por tanto la pregunta es, ¿qué pasa con los que están afuera? ¿Y qué pasa con el sistema global de comercio si es que esta proliferación sigue un curso relativamente anárquico? Y es muy bueno, segundo comentario, conversar sobre esto, de eso se trata, conversar, reflexionar, en la LADI y en el marco del observatorio LADI Asia-Pacífico, porque nos permite abordar a través de desdoblamientos que tendrán que seguir hacia adelante distintos aspectos que son importantes en esta hora de proliferación de mega acuerdos preferenciales entre los cuales está el incipiente TPP, más allá del optimismo que podemos compartir o no de Sebastián y de los negociadores que se reunieron hace pocos días en Australia, de que realmente van a poder cumplir
la meta de terminar este año con la negociación. Y digo que debatir esto en la LADI tiene sentido, y en el observatorio, por el vínculo con Asia, porque de alguna manera Al-Hadi simboliza la idea de América Latina trabajando juntos, en el campo de la integración, por cierto, pero sobre todo a través de un núcleo duro de esa integración, que son las preferencias económicas entre nosotros. Yo tuve el placer, el honor de haber participado, contratado por la LADI como consultora DOC, por la LALC, como consultora DOC en la negociación del Tratado de Montevideo de 1980, y participé muy activamente como asesor jurídico en la reunión de Acapulco, en la cual se terminó de diseñar la nueva etapa. Y tengo muy claro lo que en esa nueva etapa se quería lograr. La nueva etapa fue un grito de independencia con respecto a la atadura que se había generado en la LALC a la figura más rígida de zona de libre comercio del artículo 24 del GATT. De alguna manera, la esencia de lo que se negoció en ese momento fue el abrir las puertas para ser flexible y creativo en cuanto a cómo otorgarnos preferencias recíprocas, pero preservando la idea del objetivo final, que era la idea de América Latina. Entonces yo tengo la impresión de que esto tiene mucha vigencia hoy y justifica que estemos hablando de esto aquí, sobre todo de que la garantía de que ese sistema de preferencias iba a ser no un camino a la fragmentación de América Latina, sino una forma de fortalecer nuestra capacidad, articulación productiva y demás, fue el artículo 44 que establecía la cláusula de la zona favorecida, que luego quedó un poco diluido, digamos, por el protocolo que todavía no está vigente de revisión del artículo 44. Pero esto es algo que hay que recordarlo a la hora de ver cómo navegamos a partir de la LADI esta nueva situación de proliferación de mega acuerdos regionales. ¿Por qué? Y este es el tercer comentario. Porque de alguna manera el impacto más complicado de los acuerdos, sobre todo si además del TPP sale finalmente el Transatlántico, que aparentemente tiene todavía más dificultades que el TPP para pasar a ser realidad. Y imaginemos, ¿por qué no? Yo creo que hay que imaginar que el RCEP, el Regional Comprehensive Economic Partnership, impulsado por China del Asia, va a tener también su camino abierto hacia la felicidad. Y no olvidemos que en la PEC hay otros países, y China en la última reunión de ministros de comercio de la PEC planteó de vuelta la idea de un acuerdo de libre comercio de los países de Asia, y no hay que olvidarse, no, de ninguna manera hay que olvidarse que Rusia es país asiático desde el punto de vista de esta iniciativa de acuerdo de libre comercio entre los países de Asia. No es un dato menor teniendo en cuenta que India, Rusia, país asiático finalmente, China, no son parte del TPP, aparte de los países latinoamericanos, Brasil, para tomar solamente los países del BRIC. Entonces yo creo que ese es el enfoque más global el que tenemos que tener presente, y es acá donde yo creo que lo tenemos que tener presente en el marco, tercer comentario, de lo que señaló el secretario general en su introducción, ¿no? El cambio de época, de la transición hacia algo. Es decir, que este debate se inserta en un debate mucho más profundo que va a continuar mucho tiempo, hacia dónde vamos y dónde quedamos parados cuando lleguemos finalmente en algún momento hacia esa nueva etapa de la gobernanza y del orden mundial. Hay por lo menos tres factores que están incidiendo mucho en algo que está cada vez más notorio, que es la revalorización desde el punto de vista de política comercial y diplomacia comercial de los espacios regionales e interregionales, que son como los tres factores: el factor de la mayor conectividad, el factor del crecimiento que va a continuar de los consumidores urbanos de clase media, y el factor de la fragmentación de la producción a través de cadenas de valor, o como a mí me gusta más señalar, encadenamientos productivos, para no utilizar un concepto que a partir del planteo tipo de Richard Baldwin y cierta connotación ideológica
para explicar el por qué tenemos que garantizar estos acuerdos, estas cadenas de valor con acuerdos como son los megacuerdos que se están discutiendo en esta mesa. Entonces, de alguna manera yo creo que esa revalorización de lo regional nos lleva al cuarto punto, al cuarto comentario, que es, bueno, ¿cuál va a ser el impacto de este nuevo escenario en la región, en su conjunto y en nuestra realidad como región, idealización como región, institucionalidad como región? Yo creo que ahí surgen varias preguntas, y son preguntas que tenemos que debatir. ¿Qué efecto va a tener de erosión en las preferencias que nos hemos concedido mutuamente? Es algo que tiene mucho que ver con un tema de gran actualidad, que es cómo lograr la convergencia entre Alianza del Pacífico y Mercosur. Es decir, imaginemos Alianza del Pacífico, imaginemos el día de mañana Mercosur, inscritos en alguno de estos grandes mega acuerdos regionales preferenciales. Entonces, ¿en qué va a quedar la vieja idea que se institucionalizó aquí, en hablar y de tener un sistema de preferencias entre nosotros, no solo por razones económicas, sino también políticas? ¿Y hasta qué punto, segunda pregunta que surge, es todo esto va a llevar a una fragmentación que trascienda lo comercial, que vaya más allá de lo comercial, que tiene de alguna manera, tengo la impresión, presencia en ese excelente artículo de dos expresidentes, Ricardo Lagos y Lula da Silva, sobre el porqué de plantear esta especie de contradicción entre Atlántico y Pacífico, si al contrario, de ser a la vez Atlántico y Pacífico, le da valor, y mucho valor, a nuestra región. Y finalmente, el último comentario va en la línea de conclusiones, con respecto a algo que yo creo que es lo más importante que tenemos en la agenda en este momento, que es la idea planteada originalmente por el gobierno de Chile, que es la idea de trabajar a fondo la convergencia en la diversidad. Idea en la cual aparece en todo su potencial el marco institucional de la LADI. Basta releer el Tratado de Montevideo para darse cuenta, pero si aquí está escrito lo que vamos a necesitar para la convergencia en la diversidad. Y que aparece además en todo su valor el conjunto de instituciones que tenemos dentro de la región, algunas de ellas acá presentes como la CEPAL y la CAF. Es decir, tenemos las instituciones, tenemos la necesidad, está instalado el concepto de convergencia en la diversidad. Yo creo que ahora debemos pasar a la acción. Y yo diría, y aquí prometo sí terminar, de alguna manera hay tres campos en los cuales debería concentrarse la idea de convergencia en la diversidad, porque dispersarla demasiado, tratar de colgar todo en esa idea es una fórmula típica para no llevar adelante finalmente nada. Yo tengo la impresión de que lo número uno es precisamente la estrategia de encadenamientos productivos de tipo sectorial, casi sector por sector, entre los países que quieren y pueden participar en esa estrategia, y el marco institucional permite, a través de los acuerdos de alcance parcial, avanzar en ese sentido. Y el hecho de que hoy en día, salvo economistas muy ortodoxos, muy dogmáticos, nadie sigue creyendo de que uniones aduaneras y zona de libre comercio tienen que ser como las definió hace años Vera Balaza o algún otro economista genial, y que eso que introdujimos los latinoamericanos en el sistema del GATT, precisamente como consecuencia de la negociación, y soy testigo directo, del Tratado de Montevideo de 1980, que es la cláusula de licitación, hace de que tengamos un margen espectacular para poder hacer acuerdos adaptados a nuestras necesidades hacia el futuro. En segundo lugar, yo creo que es la calidad de la conexión física. Es decir, 50 ciudades con más de 1 millón de habitantes solamente en América del Sur, tomo solamente el dato que saqué sobre América del Sur, de las cuales 24 en Brasil, con una creciente clase media urbana. Eso es un mercado de un potencial espectacular, a condición que haya calidad de la conexión física. Y finalmente, lo último, algo que ha sido planteado por distintas personalidades, especialistas, incluso por el Chacho y Sergio Vital en los últimos tiempos, demás, es el valor enorme que tiene para nosotros la inteligencia competitiva.
entendida como la capacidad de diagnóstico de qué está pasando en el entorno global y de qué manera eso afecta o puede afectar nuestra capacidad para actuar en forma exitosa con nuestra capacidad de producción, nuestros recursos humanos en la competencia económica global. Yo creo que hay tres frentes en los cuales podemos, preservando la identidad de los distintos esquemas existentes, Alianza, Mercosur, trabajar en el marco institucional existente estas líneas de acción que nos colocarían mejores posibilidades, si no de aprovechar, por lo menos de neutralizar los efectos de este escenario de proliferación de mega acuerdos preferenciales, esto es, acuerdos discriminatorios que se está gestando hoy en el mundo. Les agradezco muchísimo.